Bueno, que el Señor les bendiga, amados hermanos, y todos los amigos que van a estar viendo esta transmisión en esta hora, en esta noche. Eh, no sé qué hora tendrá usted, pero gracias por su sintonía. Y por los que van a estar viendo después de esta transmisión, ya sea mañana o pasado mañana, como sea, pero que el Señor también les bendiga grandemente. En esta noche lo hemos reunido 4 personas en este canal, en esta transmisión, para hablar sobre el tema que obviamente ha ido esparciéndose ya por muchos canales y por muchas redes sociales, por personas que argumentan de que Jehová es Satanás. Entonces, en esta transmisión, eso va a ser el tema. ¿Quién es Jehová? Si Jehová realmente es Satanás o es Dios según las Sagradas Escrituras. Prácticamente ese va a ser el tema de este diálogo semidebate que tendremos. Ya hemos acordado con los que estamos aquí en el panel quiénes va a ir primero y cuántos son los tiempos y qué es lo que se va a hablar. Eh, cada grupo tendrá un total de 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 5 minutos para argumentar, 5 minutos para refutar y otros 5 minutos para contrarrefutar las afirmaciones. Estaremos tomando turnos para que todo vaya bien y en orden, y trataremos de no hablar por encima del otro para que no se escuche bien raro o medio alterado la transmisión. Yo soy el pastor Mano Solís, el dueño del canal Pastor Mano Solís, y es un honor pues poder defender la verdad de Dios. Quiero también darle el lugar al pastor Julio, que también se presentará, y después del pastor Julio puede también presentarse el canal Rompiendo Tinieblas. Adelante, pastor. Tiene apagado el micrófono, pastor. Ya está, ¿verdad? Estamos. Dios les bendiga a todos. En primer lugar, gracias a Dios por esta oportunidad y Pastor Manuel también, gracias por esta oportunidad y simplemente pues vamos a estar aquí como ya explicó nuestro amado pastor y saludos ahí para los caballeros. Son todas mis palabras para empezar. Muy buena noche para todos, que la bendición del Padre nos persiga, nos alcance y nos abrace. Gracias a todos los que ya están conectados. Gracias, Manuel, por hacernos una vez más la invitación, esta vez en tu canal, para poder seguir compartiendo cada uno lo que hemos aprendido de la palabra del Señor, y no solamente de la palabra del Señor, sino de la revelación del Padre para este tiempo. Así de que les invitamos a que por favor se queden ahí, porque vamos a abordar temas muy interesantes que seguro van a ser de bendición para cada uno. Así es, saludos, buenas noches. Acá en Guatemala, pues ya saludamos con buenas noches, ¿verdad? Saludos para ustedes, hermanos, amigos, todas las personas que nos ven, pues por el canal o por el medio que nos vean o nos escuchen. Pues estamos acá nuevamente reunidos para compartir un poco del conocimiento que vamos adquiriendo según las investigaciones y lo que vamos estudiando respecto a la Biblia, ¿verdad? Entonces, estamos aquí nuevamente. Saludos, un abrazo fuerte y gracias por estar con nosotros. Perfecto, gracias. Vamos entonces a aprovechar bien el tiempo y dejar al canal Rompiendo Tinieblas que ellos comiencen con su argumentación o primer texto, ya que ese es el objetivo de este debate, presentar los textos, y pues le damos, claro, el tiempo. Tienen 5 minutos. Gracias. Para comenzar queremos citar no un texto, sino un pasaje bíblico de varios versículos que se encuentran en el Evangelio según San Juan, capítulo número 8, versos 26 en adelante, donde Jesús sostiene una plática con los fariseos, con los judíos de su tiempo, y creemos nosotros que en esa plática Jesús hace una denuncia clara de que el Padre de ellos, o el Dios que ellos adoran, que es Jehová de los ejércitos, es el mismo Satanás. Vamos a leerlo. Verso 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros,
pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, en la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo o de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Creemos nosotros que esta épica plática que Jesús sostuvo con estos fariseos nos está poniendo de frente una revelación impactante, y es que los fariseos aún no conocían al Padre. Vemos en uno de los versículos a los cuales les dimos lectura que dice claramente: y no entendieron que les hablaba del Padre. Quiere decir que ellos creían ser hijos de Dios, pero en realidad Dios, o el Padre, el verdadero Dios, en este caso, fue Jesús el que lo llegó a presentar. Por eso ellos no entendían que les hablaba del Padre. Y todos sabemos muy bien que los judíos no pueden aceptar a otro que no sea Jehová de los ejércitos, porque ellos sostienen contundentemente que Jehová de los ejércitos es uno solo. Ok, entonces para nosotros este pasaje bíblico revela realmente esa verdad. Cuando Jesús les dice que son hijos de su padre, el diablo, creemos que se refiere a Jehová, porque las características que Jesús refiere cuando dice de vuestro padre, el diablo, es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de él mismo está hablando. Entonces vemos nosotros que el carácter de Jehová es idéntico a lo que Jesús describe. Cuando habla cosas buenas, él se autoproclama, se autolava. Entonces, homicida, tenemos cientos y cientos de citas bíblicas donde ha sido un homicida de primera. No solamente un homicida, un magnicida que mata a niños, que mata a bebés inocentes que todavía no tienen conciencia ni raciocinio de sus acciones. Por el momento, ahí estoy. Perfecto, perfecto. Los 5 minutos exactos. Bueno, refuto yo entonces y después ustedes tendrán oportunidad de contrarrefutar. Comienzo mi tiempo ahora. Bueno, el texto que citaron, Juan 8:44, dice:
vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Eres homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús le dio estas palabras a un sector de judíos específicos, no a todo Israel. Eso es lo que ustedes tienen que entender. No a todo Israel, sino a un sector de judíos específicos, no a todos los judíos de su tiempo. Y había una secta de judíos que decían ser siervos de Dios, pero solo de labios, ¿verdad? Porque con sus hechos decían otra cosa. Esta secta o este sector de judíos se llamaban fariseos. No eran todos los israelitas fariseos. Era un sector nomás que se llamaban fariseos. A esta gente es a quien el Señor le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Ah? Juan el Bautista arrepintió a esta gente, estos fariseos y saduceos. Les dijo generación de vivos, Mateo 3:7. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? De la ira venidera. ¿Ah? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Sé que sois de Abraham, dijo Juan el Bautista a esta gente. Abraham tenemos por padre, dijeron ellos. Y Juan Bautista dijo, Dios puede levantar hijos de Abraham o de estas piedras. Entonces, tenemos que entender eso. Ahora, el versículo 40 de Juan 8 dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombres que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ellos decían que eran hijos de Abraham, como mis oponentes dijeron, pero no aceptaban a Jesús, hombre que había hablado de la verdad. Por eso Abraham dice, el padre de los judíos, que es Abraham, padre de la fe, como dice Hebreos 11, que por la fe fue justificado Abraham, y Abraham servía a Jehová. ¿Y cómo era que era justificado si servía a Jehová? No hizo tal cosa. ¿Qué no hizo Abraham? Tratar de matar a Jesús, o tenía odio hacia el Mesías, porque Abraham vio el día del Señor. Es más, Jesucristo mismo lo dice. Jesucristo mismo dice que Abraham vio su día y se alegró, se gozó cuando lo vio. ¿Qué no hizo Abraham que los fariseos hicieron? Odiarlo, despreciarlo, rechazarlo. Eso no lo hizo Abraham, porque Abraham era un hombre de Dios. ¿Y a quién servía Abraham? A Jehová. Por eso Jesús dice, si fueses hijo de Abraham, versículo 39, las obras de Abraham haríais. O sea, el Señor les está diciendo, si ustedes verdaderamente fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Y qué hizo Abraham? Tuvo fe en Jehová. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció a Jehová. Y eso le fue contado por justicia. Hebreos 11 en adelante, 1 en adelante. Dice que Abraham fue contado por justicia su obediencia y su fe. ¿Fe en quién? En Jehová. Y eso le contó por justicia. Si ustedes dicen que Jehová es Satanás, entonces ustedes tienen que de alguna forma probar que Abraham subió al cielo o está en la presencia de Dios sirviendo al diablo. Ahora tendría que explicar cómo es que alguien sirviendo al diablo puede entrar al reino de los cielos. Porque Abraham entró en el reino de los cielos. Es más, el Señor lo dice. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob sentado a la mesa de Dios o en el reino de Dios, y vosotros, les dijo el Señor a los fariseos, estéis excluidos. O sea que eso tienen que ustedes reconciliar. Ahora, el Señor no les estaba diciendo a todo Israel que eran hijos del diablo. Le estaba diciendo a un sector de fariseos, a un sector de los judíos llamado la secta de los fariseos, que decían amar con su boca a Dios, pero rechazaban al Mesías. Esto no lo hizo Abraham, porque Abraham era un hombre con verdadera fe. Y él hubiese aceptado el Mesías. Es más, se gozó, dice la Biblia, cuando vio el día del Señor. No hicieron esto los fariseos, más bien lo contrario. Se enojaron, se airaron, lo quisieron matar, lo acusaron. Por eso Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. No porque todo Israel servía al diablo, no. Es más, Jesús le dio a la mujer samaritana, nosotros los judíos sabemos a quién adoramos. Nosotros los judíos, incluyó a todos los judíos, sabemos a quién adoramos, a quién servimos. ¿Y quién era ese a quien los judíos servían? ¿A Satanás? No, era Dios. Por eso Jesús dice claramente, nosotros sabemos a quién adoramos. Como judíos, nosotros sabemos. Los que no saben son ustedes, porque vuestro padre es el diablo. Entonces, con esto, yo creo que queda muy claro que Jesús no se refería a todos los judíos, sino a un sector de fariseos. Es más, la Biblia misma lo confirma. Tiempo. Adelante con sus 5 minutos.
Ok. Cuando dices de que Jesús no se refería a todos los judíos, sino a un grupo específico, pues el grupo específico del que estamos hablando es el de los fariseos. Pero los fariseos, ¿quiénes eran realmente? Eran las personas que tenían el mayor conocimiento de la ley de Moisés. O sea, no eran cualquier persona en ese tiempo. O sea, ellos no se podían considerar como personas que por falta de conocimiento pudieran actuar de esa forma. Al contrario, por el conocimiento que ellos ostentaban, era que se comportaban de esa manera. O sea, ellos eran fieles servidores y adoradores de Jehová de los ejércitos. No está diciendo, la Biblia no da a entender ni da la pauta a creer que se refería solo a un grupo específico o que eran los fariseos, porque incluso acá dice en uno de los versículos que leemos que Jesús le había dicho a los judíos que habían creído en él. Entonces no está hablando solamente con los fariseos. De hecho, ahí no dice que algún fariseo haya creído, sino que dice de los judíos. Eso nos dice claramente que no se refería solo a los fariseos, que estaba hablando con un pueblo en general, con un grupo de personas donde habían personas de toda clase social. Entonces, cuando Jesús le dice a ellos que ellos no entendían que les hablaba del Padre, Jesús estaba hablando del Dios verdadero. Y cuando Jesús les dice a ellos que el padre de ellos es Satanás y que quieren hacer los deseos de su padre, porque lo querían matar, estaba hablando del Dios al que ellos adoraban. No estaba hablando, refiriéndose al diablo como una figura como la que nosotros, o se nos ha vendido en la religión, ¿sí? Está hablando de una potestad, está hablando del mismo Jehová de los ejércitos, porque es su padre, y él le dice que es Satanás. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que toda la descripción que Jesús les dice a ellos coincide con el carácter y el actuar de Jehová de los ejércitos? Cuando dice que es homicida desde el principio, si nos vamos nosotros, por ejemplo, al libro de Primera de Samuel, capítulo 15, verso 3, nosotros nos topamos con la escena cuando Saúl tenía que ir y ejecutar una masacre realmente abominable. Y dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Estamos hablando de destrucción. La Biblia dice que el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Y fue precisamente lo que Jehová le ordena a Samuel que haga, que mate, que destruya y que se traiga que se robe prácticamente lo que ellos tenían. Dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. No hay piedad, no hay piedad, no hay misericordia, no hay nada de lo que Jehová dice tener. Mata a hombres, mujeres y niños y aún a los de pecho. Si fuera un Dios justo, si fuera un Dios que pensara, que razonara, entonces él hubiera por lo menos excluido a los niños, pero no lo hizo. Y luego dijo vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces, ¿quién puede tener esa mente para actuar? Y muchos dicen, es que se les opuso. Yo sé que vas a argumentar que se les opuso cuando venían de Egipto a los israelitas, pero para entonces ya había pasado alrededor de 600 años. ¿Dónde está entonces el perdón? Imagínate que lleguen a tu casa a matarte ahora por lo que tus antepasados de hace 600 años hicieron, cosa que ni creo que sepas quién vivió hace 600 años ni que fueron tu linaje, ¿verdad? Entonces, que llegue alguien a matar por algo que hicieron, dirías que qué loco está planeando hacer esto. Eso precisamente fue lo que hizo Jehová de los ejércitos al ordenar semejante matanza. Hasta ahí llego. Perfecto. Si quieres, seguimos ese mismo texto. Y ahorita le doy los minutos al hermano. Solo quiero aclarar algo rapidito. Aquí es mi tiempo. Vamos a compartir el tiempo, hermano. Vamos a comenzarlo aquí. Ok, voy a tomar 2 minutos nomás. Usted toma el resto. ¿Qué, hermano Pastor Julio? Ok. Usted dice que no se está hablando de los fariseos. Sí, se está hablando de los fariseos. El versículo 13 de Juan 8 se lo dice. Dice, entonces los fariseos le dijeron, los fariseos, esos judíos que habían creído, se refiere a los fariseos, no a todos los judíos, porque no todos los judíos habían creído en él. Había unos fariseos que habían creído en él, pero aquí estaba el problema,
que los fariseos, aunque habían creído en él, todavía tenían malos deseos en su corazón, y eso es lo que el Señor estaba exponiendo. Versículo 13 dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo. Entonces el contexto dice que son los fariseos, y más abajo dice los judíos que habían creído en él. ¿Quiénes eran? Los fariseos. O sea que no es todos los judíos, son los fariseos. Ahora, otra cosa, para entregar el minuto al hermano. ¿Qué haría usted entonces cuando Jesús dijo en el 54 de este mismo capítulo 8 de Juan? Escuche bien lo que dice el Señor. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Escuche bien esto. El que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿Escucharon? Mi Padre, dice el Señor, me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios. O sea, los fariseos decían que eran, ¿quién era su Dios? Los fariseos. Jehová. Los fariseos decían que Jehová era su Dios. Entonces, miren lo que el Señor dice. Ese Dios a quien ustedes llaman Dios, ese Dios es mi Padre. Juan 8:54. Mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿Quién era el Dios de los fariseos? Jehová. ¿Y qué dice Jesús? Ese Jehová es mi Padre. A ver cómo reconcilian esto esta noche. ¿Cómo reconciliarán esto esta noche? Adelante, Pastor Julio. Amén. Bueno, yo quiero primeramente empezar, claro, argumentando todo lo que ha dicho el pastor Manuel Solís. Pues la verdad es que ciertamente, amados hermanos, cuando uno tiene errores, por ejemplo, al no saber leer el contexto, eso es lo que sucede y eso es lo que pasa. Y la verdad, yo pienso a veces que si uno leyera el contexto y no fuera uno a agarrar solamente lo que en la Biblia supuestamente parece mal, entonces uno entendería, porque claramente la Biblia dice la Biblia, por ejemplo, si ponemos, ahí me avisa, pastor, cuando se termine el tiempo para terminar ahí. La Biblia dice claramente, por ejemplo, que todo lo que Dios hizo desde el principio, no lo hizo simplemente por querer hacerlo. Hay muchos canales ahorita y yo pudiera mencionar nombres y muchas cosas, pero ciertamente todo lo que Dios hizo, lo hizo previamente advirtiendo. Por ejemplo, muchos se está atacando ahorita de que Dios mandó un diluvio, pero no dicen que Noé estuvo predicando 120 años y la gente lo que hacía era burlarse de Dios. Y no dicen que Noé les estaba diciendo, o sea, ellos dicen solamente que Noé y su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos solamente eran los importantes, pero ese es el error. Yo quiero tener mi participación primeramente empezando por eso para después poder entrar en lo que sigue. Pastor, yo me quedo aquí con esto. Amén. Bueno, me queda entonces un minuto todavía, voy a aprovecharlo. Yo quiero que rompiendo tinieblas, ¿verdad? Tony y Joel, por favor nos explique el texto de Juan 8:54 que dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Yo quiero que ellos contesten dos preguntas en sus 5 minutos. ¿Quién es el Dios de los judíos o de los fariseos a quien el Señor se está refiriendo? ¿Y por qué Jesús dice que ese Dios a quien ellos llaman Dios es su Padre? Hasta ahí. Ok, aquí va la respuesta. Presten mucha atención, por favor, especialmente a todos los que nos están escuchando. El verso 26 del mismo pasaje, del mismo capítulo. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Quiere decir que hay un falso, porque si no, no estuviera diciendo él verdadero. Y yo, o sea, Jesús le dice, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Y luego dice el verso 27, para contestar de una manera muy categórica, precisa y concisa a la pregunta que acabas de hacer, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Quiere decir que desde entonces, para llegar después ahorita al verso 54,
que es de donde nace tu pregunta, quiero decirte que en el verso 27 ya ellos venían arrastrando una gran equivocación. Una gran equivocación. Según ellos, oíme, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Vuelvo y repito, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Ellos no entendían que Jesús estaba hablando del Padre. Y según ellos, era el mismo Dios, pero no. Ahora, vámonos al 54, que es de donde nace tu pregunta, según vos, irrefutable. Verso 54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Escucha esto, el que, como quien dice, ustedes piensan, es el que ustedes dicen que es. Pero escucha, es el que ustedes dicen que es, como quien dice, están equivocados, eso es lo que ustedes creen, eso es lo que ustedes piensan. Ahora mira, verso 55, pero vosotros no le conocéis. Entonces ellos, Manuelito, ellos no sabían ni de qué estaban hablando. Ellos no sabían de qué estaban hablando. Jesús mismo lo dice en el verso 27, no entendieron que les hablaba del Padre. Y luego les dice, el que vosotros decís, como quien dice, yo te puedo decir a vos decís esto, pero que sea cierto es otra cosa. Y ese es el origen semántico del texto acá, para poderlo entender y para poder contextualizar de una manera saludable y precisa y no hacer interpretaciones vagas y acomodadas a las defensas de un argumento personal. Porque dice claramente, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Y en el verso 55 viene y los remata súbitamente porque les dice, vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Entonces, Manuel, cuando están diciendo ellos eran mentirosos porque ellos decían que era el Padre de él, pero no es así. Les está diciendo mentirosos porque no sabían. Esa es la verdadera interpretación de este versículo. Por lo tanto, no podemos aceptar tu argumento. Y luego le dice, pero no le conozco y guardo su palabra. Entonces, esa es la respuesta que nosotros aportamos a tu pregunta. Exactamente. Bueno, comienzo mi tiempo otra vez. Exactamente, Tony. Ese es el punto. Ese es el punto. Exactamente eso. Lo que acabas de decir, tú mismo nos has entregado el debate. Ese es el punto. De que ellos decían que Jehová era su Dios. Ese era el punto. Ese es lo que ustedes no entendieron. Ya los entregó el debate. Eso era el punto, que ellos decían ser hijos de Dios. Esa era la mentira. Entonces Jesús les dice, ustedes se dicen ser hijos de Dios. ¿De cuál Dios? Del Dios de los judíos. ¿De qué otro Dios hablaban los judíos? Si no era el Dios el Dios Jehová de los ejércitos. No dice eso Isaías 54:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Eso es lo que los judíos decían. Eso es lo que los fariseos decían, que Jehová era su Padre, que Jehová es su Dios. ¿Qué viene el Señor a decir? Ustedes dicen que Jehová es su Padre, que Jehová es su Dios. Pues ese Dios a quien ustedes llaman Dios es mi Padre. Y yo le conozco. Ustedes no le conocen. Porque ellos, mire, con la boca decían amar a Dios, con la boca, con los dientes para afuera, decían amar. Ustedes los acaban de entregar el debate, muchachos. Tonicito, Joelito, ustedes los acaban de entregar el debate. Los acaban de dar la razón, Pastor Julio. Los acaban de dar la razón. Ese era el punto de que ellos mentían. Ese era el punto de que ellos decían ser hijos de Dios, pero no eran hijos de Dios. ¿A cuál Dios ellos decían ser hijos? ¿De quién? De Jehová. Porque no había otro Dios a quien ellos decían somos hijos de otro Dios, del Dios Sol, de Saturno, de Mercurio, de Júpiter. Era de Jehová. De Jehová eran hijos, según ellos. Y ese Jehová, de quienes ellos según eran hijos, era el Padre de Jesús. Ustedes los entregaron al debate. Pastor Julio, adelante. Pastor, muchas veces yo he estado, pues, como dijo usted al principio, esto se ha estado mirando por
por diferentes canales y muchas cosas. Y yo pongo atención cuando tengo tiempo y siempre he esperado lo que usted hoy explicó al principio, que Jesús cuando les dijo, vosotros sois de vuestro, él no se estaba tomando en cuenta, porque era solamente un grupo de personas, claro. Ellos conocían la ley, pero no la obedecían. Por eso es que muchas veces esos mismos buscaron matar a Jesús. Y en Juan 8:44, Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo vuestro, pero no de Jehová, el papá de Jesús. Y esto, cuando nosotros decimos eso, la gente dice, no, 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 no. Pero es que eso es, a la Biblia no le podemos quitar ni agregar, ni cambiar, eso es. Pero en principio yo quisiera también agregar con lo que dije, que esto se trata de entenderlo, de comprenderlo, en ningún momento de exaltarnos, de ofender a las personas como personas. Nos 3 segundos. respetamos, pero claro, así es. Muy bien, ahora le dan los 5 minutos a nuestros oponentes aquí. Adelante. Ok, mira Manuel, vamos a tener que seguir con este. Yo quería pasar a otro pasaje, pero creo que todavía no has logrado entender. Estás diciendo que la respuesta que yo te di es lo contrario cuando estás viendo los argumentos, los estás leyendo y sabes que no es así. Pareciera que te preocupa más el ganar un debate. Yo quiero decirles a todo el público que está presente, porque sé que tienen muchos seguidores, que yo no estoy aquí para ganar un debate, no estamos acá para ganar un debate. De hecho, eso es lo que menos nos motiva. No vinimos a ganar un debate, vinimos a presentar una verdad. Y eso es lo que para mí hace valer la pena el tiempo que estamos invirtiendo hoy a esta hora. Te emocionas porque decís que te hemos entregado el debate. O sea, ¿estás buscando ganar un debate o realmente te preocupa más que las personas conozcan la verdad? A nosotros, mira, si es porque querés ganar el debate, públicamente te lo podemos entregar y decir que lo ganaste, pero vamos a seguir exponiendo porque vinimos a exponer y de eso se trata. Vamos a seguir exponiendo, no nos vamos a quedar callados porque la verdad de Cristo tiene que brillar. Entonces, vamos a pasar a otro versículo porque creo que esa respuesta no, para mí no es satisfactoria, no sé si para el público, pero que ellos saquen sus propias conclusiones. Como decía el hermano acá, el hermano Julio, no se trata de contender ni ofendernos ni nada, y pues él está en toda la razón. Vamos a irnos entonces con el siguiente argumento. Esto lo vimos el otro día. A Jehová lo vieron, a Jehová ya lo vieron. A Jehová. Números 12, 5 al 8. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Con él cara a cara hablaré y claramente, cara a cara, claramente, y no por figuras ni representaciones, ni alegorías, ni nada. Y luego dice, y verá la apariencia de Jehová. Y luego termina diciendo, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar con mi siervo Moisés? Ahora, Joel, por favor, yo creo que rápido, porque el tiempo se nos va, que nos digas, ¿será que estábamos hablando del mismo Dios Padre o es de Jehová, es otra figura aparte? Fíjate que yo acá tengo también en Primera de Juan 4:12, es un texto muy conocido, ¿verdad? Donde dice, es Juan 1:18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Hay algún otro versículo referente? Lo que yo veo aquí también es, mira, aquí dice que nadie ha visto jamás a Dios. Dice 1 Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. Vuelve a decir que nadie ha visto jamás a Dios. Jamás es tiempo presente, pasado y futuro, ¿verdad que sí? Exacto, es un jamás, sí, es algo jamás categórico. Y también, mira, pues si te das cuenta, lo que podemos ver en Timoteo, ¿verdad? O Timoteo 6, primera Timoteo 6:15. 6:15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, otra vez dice,
a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces, ¿a quién veía Moisés? Siempre yo he argumentado algo que se predica en las iglesias, y es que había una cortina que dividía a Moisés de Jehová, pero aquí en la Biblia no se menciona ninguna cortina, sino que se dice que lo veía cara a cara. Entonces, antes de Jesús, antes del Cristo, nadie sabía nada de Dios. Entonces, ¿a quién veía Moisés? Esa es la pregunta, pues, que yo puedo hacerles a ustedes, ¿verdad? ¿A quién veía entonces Moisés cara a cara? Incluso hay varios versículos, hay otros más, donde él habla cara a cara. Lo voy a leer, Éxodo 33:11, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Perfecto. Pastor Julio, ¿quiere responder usted o dígame? Amén. Pues tiene ahí los 5 minutos. Amén. Bueno, pues siguiendo con esto, respondiendo a la pregunta de los caballeros ahí, mucha gente, amados hermanos, mucha gente no toma en cuenta lo que son los estudios para poder interpretar la palabra de Dios correctamente. Entonces, voy a hacer un pequeño preámbulo. Yo sé que el tiempo está corriendo, pero es importante tomar en cuenta esto para poder entender a cabalidad de que, por ejemplo, cuando uno tiene un curso, un estudio, uno aprende que Dios ciertamente, primeramente es el que capacita para llamar a una persona, para revelarle. Ciertamente los estudios lo ayudan a uno, pero el Espíritu Santo es el que revela eso. Y por cierto, el Espíritu Santo, cuando se habla de esto, no sé si los muchachos que están ahí, ellos creen, pero mucha gente lo está rechazando y está blasfemando en contra del Espíritu Santo, y eso es un grave error. Entonces, cuando la gente argumenta esto, que dicen que a Dios nadie le vio jamás, pero que dicen también que a Dios nadie le vio jamás, pero luego salen lecturas, por ejemplo, como Juan 1:18, lo que estamos viendo aquí, que la Biblia dice claramente que a Dios nadie le vio jamás, pero supuestamente en Números 32:5 al 8, por ahí, donde dice la palabra de Dios también, que hay cosas que a veces aparecen. Les voy a poner un ejemplo nada más. El ejemplo es, por ejemplo, cuando hablamos del Antiguo Testamento o cuando hablamos del Nuevo Testamento, mucha gente dice, Jehová no aparece en el Nuevo Testamento, nunca aparece en el Nuevo Testamento, pero lo que no entienden es que cuando se refiere a Señor, por ejemplo, se está refiriendo a Dios, se está refiriendo a Jehová. En Gálatas 5:22, la palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y la gente confunde cuando dice que el fruto del Espíritu, ese Espíritu es uno, pero el Espíritu de verdad es otro. El Espíritu Santo es otro y el Espíritu de Dios es otro. Pero ahí no hay diferencia. Es el mismo Espíritu de Dios. Entonces, también lo mismo que dicen que en el Antiguo Testamento no aparece Jesús. No aparece Jesús, pero por eso les decía, cuando uno tiene un estudio, que muchos se burlan de esto, pero es importante para dar la cabal interpretación a la palabra de Dios. No estoy poniendo por delante lo que es el estudio teológico, porque Dios prepara primeramente, pero sí es importante para poder hablar correctamente y no errar. Esto en teología, las apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento se llaman teofanías, y mucha gente no cree en eso. Cuando la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, es que ciertamente Dios no es como muchos creen, que Dios tiene cuerpo, que Dios tiene, tal vez por decirlo así, manos, cabeza, pies, un rostro. La Biblia claramente dice que Dios es espíritu, por eso es que a él nadie le vio jamás. Dios tiene muchos representantes, por ejemplo, el rey Melquisedec, que es el mismo Jesús que viene a ser aquí en Hebreos, es representante de Jehová en el Antiguo Testamento. Por eso es que no hay una definición cuando uno dice a Dios nadie le vio jamás, pero a Jehová sí lo vieron. Es que Dios y Jehová es el mismo y con muchos nombres y atributos que él tiene también. Entonces ahí podemos entender claramente
que ciertamente a Dios nadie le vio jamás, porque ahí estamos hablando de la inmortalidad de Dios. Por ejemplo, a Jesús lo vieron, pero al Padre no. Jesús murió, pero el Padre no. Esas cosas podemos entenderlas claramente. Por eso es que la Biblia hace esto, pero por supuesto, 5 minutos no alcanzan, pastor, para explicar todo esto. Sí, hermano, me queda un minuto. Bueno, la respuesta es bien fácil. Cuando dice que nadie le vio, Dios jamás se refiere a la persona del Padre, porque a Dios sí lo vieron. Es más, la Biblia lo dice. Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y este verbo era Dios y este verbo, dice el versículo 14, fue hecho carne. Ese verbo que es Dios con nosotros se hizo carne. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Lo vieron o no lo vieron? Porque dijo jamás, jamás, ni aquí, ni allá, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. A Dios lo vieron. Versículo 14, Juan 1, aquel verbo que es Dios se hizo carne, sí lo vieron, lo palparon, lo tocaron, hablaron con él, comieron con él, se sentaron con él, sí lo vieron. Pero cuando dice la Biblia que a Dios no le vio jamás, no se refiere a toda la deidad de Dios, sino al Padre únicamente, a la persona del Padre. Y en el Antiguo Testamento, a quien vieron era el Hijo. Tiempo. Estás diciendo que estás haciendo una separación entre Dios y la persona del Padre, decís. Se refieren a la persona del Padre. Pues nosotros hemos venido hablando desde el comienzo de la persona del Padre, excluyendo totalmente y sacando del ring a la persona de Jehová. Creo que te estás contradiciendo, Manuel, y estás titubeando y redundando en tus respuestas. Esa es una humilde opinión mía, es lo que siento. Por otro lado, la respuesta que nos brinda el pastor Julio, el hermano Julio, pues siento que se fue por un montón de lugares y no contestó la pregunta. O sea, empezó a hablar acerca de las ventajas de los estudios teológicos, de las epifanías, de las teofanías y qué sé yo, pero dijo, al final de cuentas, 5 minutos no alcanzan y con eso prácticamente él viene y se lava las manos de algo que claramente y evidentemente ante todos los seguidores que tenés en tu canal, se puede ver que no pudo responder. Vamos a seguir avanzando entonces, vamos a seguir avanzando. Jehová no es omnipotente. Para que una persona o una cosa o algo sea Dios, tiene que tener 3 cualidades infaltables. Omnipotente, omnipresente y omnisciente. Omnipotente porque no hay un poder, no hay nada que no pueda hacer. Omnipresente porque está en todos lados y Él es todo. Y omnisciente porque Él sabe todo. ¿Sí? Él sabe todo. Vamos a leer el libro de Josué capítulo número 17, versos 17 y 18 que dice así. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo. Pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros herrados o de hierro, ¿verdad? Y aunque sea fuerte. Vámonos al contexto en el libro de Jueces, capítulo número 1, verso 19. Y Jehová estaba con Judá. ¿Quién estaba con Judá? Jehová de los ejércitos. Entre comillas, el que no conoce la derrota y no ha perdido una sola batalla. Dice, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo, vuelvo y repito, no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. En otra versión dice carros de hierro y otro dice carros con herraduras. Quería argumentar algo, bueno, leer más bien acerca de lo que decía Pastor Julio, de que dicen que Jehová es un ser corpóreo y sí lo es porque come. Está aquí en Génesis 18:1 que se le aparece a Abraham. Dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él.
Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. O sea, sí los podía ver. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies. Entonces Jehová se lavaba los pies, era un ser corpóreo, y recostados debajo de un árbol, también tenía que descansar, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Bueno, leyendo más adelante, podemos encontrar que comieron debajo del árbol los tres, Jehová y los dos ángeles que llegaron con Abraham. Jehová es un ser corpóreo y se menciona varias veces en la Biblia. Lo vio Abraham, lo vio David, lo vio Moisés. Entonces sí hay muchos que lo han visto. Entonces cuando hablamos de que el Dios verdadero en el Nuevo Testamento ya se refiere al Dios verdadero que es espíritu, y por eso, hablando de estudios, investigaciones y de todo eso, tenemos que ir a ver realmente por qué los judíos no aceptaban a Jesús, porque ellos vieron a Jehová en el monte Sinaí, ellos lo vieron, escucharon su voz, y Jesús les dice claramente que ellos no han oído su voz ni han visto su aspecto. Eso está en el Nuevo Testamento. Entonces los judíos insisten claramente de que ellos sí vieron a su Dios, pero el Dios o el Padre que vino hablando Jesús no lo podían ver porque habita en luz inaccesible. Por aparte, sabemos claramente que Jehová le dijo a Salomón en Primera de Reyes 8:12, le dijo, dice, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Entonces podemos ver que aparte de que es un ser corpóreo, habita en oscuridad, es un ser oscuro. Así que no tiene luz, su luz que aparenta en el libro de los Salmos y otros capítulos es luz falsa. Como él. Hasta ahí nomás. Ok, les dejé terminar la idea un minuto más. Ok, les dejé terminar la idea para no cortarlos. Me queda entonces, tomo yo un minuto más. Bueno, vamos a ver aquí. Nuevamente, no lo voy a dejar ir tan fácil en cuanto al tema a Dios nadie le va jamás. Claramente mi respuesta es contundente con la Biblia. La Biblia dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Fue visto ese Dios o no? Sí. Lo dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primero de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. ¿Aquel verbo es Dios o no es Dios? Sí es Dios, a menos que ustedes nieguen que es Dios. Entonces, ¿fue visto Dios o no fue visto Dios? Sí, fue visto Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que a nadie le vio jamás, a nadie vio Dios jamás, ¿a quién se refiere entonces? Si a Dios lo vieron. Y dice jamás. Y Tony argumentó de que ese jamás significa pasado, presente y futuro. Entonces, usted me tiene que contestar, Tony, ¿cómo es que la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás y dice que al verbo lo vieron, quién es Dios? Usted me tiene que contestar eso. Usted no puede escapar así de fácil e ir a otro texto. Usted tiene que contestar esa pregunta. Si a Dios nadie le vio jamás, entonces ¿por qué vieron al Hijo? Si el Hijo es Dios, ¿por qué vieron al Hijo? Comieron con él. Ahora, otro argumento tan infantil, que Jehová come y por eso no es Dios. ¿Y Jesús? Jesús no come, Jesús no comió, entonces no es Dios entonces. Jesús no comió con nadie. No se sentó en la cena de Canaán. No comió cuando resucitó de entre los muertos. No comió. No, él no se sentó a comer. No, él no comió nada. Entonces Jesús no es Dios porque él comió. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver si en el reino de Dios se come. Vamos a ver si Dios come. Dice la Biblia, Lucas capítulo 14, versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. En el reino de Dios.
Mire lo que dice Lucas 13:28. Ahí será el lloro y crujir de dientes cuando veáis a Abraham. Oiga, bien esto, Tony. Abraham, pero Abraham servía al diablo. ¿Cómo es que Abraham está en el reino de Dios y Abraham servía al diablo según ustedes? Ahí está Isaac, dice Lucas 13:28. Ah, ahí está Jacob, pero que ustedes tienen algo contra Jacob, porque usted dice que Jacob era un satánico, servía al diablo. ¿Cómo es que dice Jesús? Ahí será el llanto y crujir de dientes cuando veáis, cuando ustedes miren a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas, Eso incluye a Jeremías, eso incluye a Ezequiel, Daniel, Joel, Amós, Abdías, eso incluye a todos los profetas. ¿Y qué dice la Biblia que estarán haciendo todos los profetas? En el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. ¿Ah? ¿Dónde queda su argumento? Esos argumentos infantiles de que como que Jehová comió, entonces Jehová no es Dios. Entonces ustedes tienen que seguir la misma regla, la misma lógica, al decir que Jesús no es Dios también, porque Jesús comió. ¿Ah? Jesús comió. Y ustedes van a decir, no, pero es que se hizo hombre. Bueno, y entonces para Dios hay cosas imposibles. O sea, Dios, que es, ustedes acaban de argumentar de que Dios es omnipresente, omnipotente, que el verdadero. Entonces, ese Dios no puede comer con la gente. Ese Dios no puede comer con la gente. So, ustedes acaban de argumentar de que Dios es tan poderoso, pero cuando miran que Jehová se sentó a comer con Abraham, ahí se le terminó. Ahí, ese no tiene poder. O sea, Dios no tiene poder para algunas cosas, pero sí tiene poder para otras cosas. Por favor, no jueguen con las cosas así. No jueguen con las cosas así. ¿Qué más dijo? Comenzó diciendo, no hay verdad en él. Dígame, Levítico 19:18. ¿Habló Jehová verdad cuando dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo? No te vengarás, yo Jehová. ¿Habló Jehová verdad ahí? ¿O no habló, o era mentira lo que Jehová dijo? Que no amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Era verdad? Entonces Jehová dice verdades. Entonces Jehová no puede ser el padre de mentira. Porque Jehová dice en Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo. Escucha bien esto, Tony. No se hablen como perico entre los dos. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. ¿Quién lo dijo primero, Tony? Fue Jesús que lo dijo primero. Fue Jehová que lo dijo primero, ¿verdad? Jehová lo dijo primero. Jehová lo dijo primero. Porque son el mismo Dios. Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes lo que dijo Jehová antes de Jesús? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, Levítico 19:18. Eso es mentira, Tony. Eso es mentira lo que dijo Jehová. Es mentira porque usted dice que Jehová es el padre de toda mentira. Es el padre de toda mentira y todo lo que habla es mentira. Mentira, mentira, mentira. Esto es mentira. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es mentira, Tony. Adelante. Bueno, para empezar, te comiste otra pregunta porque estábamos hablando de que Dios, o Jehová, perdón, no Dios, Padre. Jehová no es omnipotente porque no pudo expulsar a los que estaban en las montañas porque estos tenían carros errados. Esa pregunta te la salteaste. Si yo fuera como vos, te dijera, no te suelto hasta que no me respondas eso, pero como yo sé que el tiempo también apremia, entonces yo creo que no vale la pena seguir escuchando tus argumentos y tus respuestas tan divagantes. Escucha esto. O más bien dicho, escuchen ustedes, por favor, escuchen ustedes. Estoy aquí por ustedes. Cuando vos decís que vieron a Dios porque Jesús es Dios, ok, sí, Jesús es Dios. Pero entonces, ¿por qué el mismo Juan dice que a Dios nadie lo ha visto? Es que, mira, tenés que ser un poquito más analítico. Sé más analítico, porque si Juan está haciendo una representación y una asociación entre la figura del Hijo y del Padre, dando a entender que son uno solo porque están en armonía, no quiere decir que estén fusionados como tal. Y eso es lo que ustedes no quieren entender, y si lo entienden, no lo quieren admitir, porque claramente se ve que lo que querés es ganar un debate, no querés que la verdad se sepa. Libro de San Juan, capítulo número 1, verso 14. Aquí está haciendo la separación entre Jesús
el Hijo y el Padre, para que se te quede de una vez por todas y se te salga esa idea de mezclar una cosa con otra, para poder llegar a una respuesta, obviamente, desesperada de tu parte. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Quiere decir que si fue hecho carne, él nunca fue carne, él era espíritu. Esto va para el pastor que tenés a la par, que se llama el pastor Julio. ¿Sí? Él es espíritu. Y se tuvo que hacer carne de la manera que ya todos sabemos cómo fue. Entonces dice, y habitó entre nosotros. Por supuesto, él habitó entre ellos. Y luego dice, y vimos su gloria, pero no dice de él, Padre, sino como o semejante, tal vez así me entendés, semejante del unigénito del Padre. Está hablando, está haciendo una separación categórica. Y luego dice, lleno de gracia y lleno de verdad. Y cuando me decías que si Jehová dijo, amarás a tu prójimo, estaba mintiendo. Por supuesto que no estaba mintiendo. El diablo es tan astuto y tan desgraciado que se tiene que hacer pasar por bueno para engañar a los incautos, a los que no piensan y no analizan. Dice la Biblia que Satanás se viste de ángel de luz para engañar a los escogidos. Entendelo, por favor. Entonces Satanás ahorita te dice, si el diablo se te presenta y te dice, Luis Manuel, yo te quiero, te amo, se lo vas a creer porque es algo bueno lo que te está diciendo. Eso no lo va a dejar que siga o no siendo diablo. El que es diablo, diga lo que diga y haga lo que haga. Su naturaleza es de maldad desde el principio. Ya no voy a seguir más, creo que me queda más tiempo, pero no sé si vas a decir algo. Sí, quería yo decir acerca de, yo cuando dije de que Jehová era un ser corpóreo y que nadie, y que dice que en el Nuevo Testamento que a Dios nadie lo vio jamás, y dice que el unigénito del Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea que antes en el Antiguo Testamento nadie sabía nada de Dios. Entonces, al que ellos adoraban no era el Dios verdadero. Eso es lo que está tratando de explicar aquí. Entonces, Jesús comía, sí, pero Él vino después y se hizo carne. Antes no conocían a Dios. Entonces, ¿quién les hablaba a ellos, a los profetas y a tantos más? No era Dios, no era el verdadero. Hasta que Jesús vino, Él dice que Él lo dio a conocer, o sea que antes no conocían a nadie y Jesús se hizo carne. Pero antes ya había un ser que era de carne, ¿ya? Que era el que comía con ellos, con Abraham, e incluso dice que lo vieron Moisés y Aarón subieron con 70, dice, al monte. Y lo vieron y vieron al Dios de Israel. O sea, hubo más gente que lo vio, pero aquí a mí me dice el libro de Juan que a Dios nadie lo vio jamás. Entonces quiere decir que antes de que Cristo viniera, nadie conocía a Dios. O sea, entonces no había un Dios verdadero hasta que Cristo vino y lo dio a conocer. Entonces, o sea, nada tiene que ver la respuesta que yo escuché. Esa es una. Otra que también pregunté o también leí, que Jehová habita en oscuridad. 10 segundos. ¿Por qué? Si Jesús es la luz del mundo. Ok, voy. Querido amigo Joel, usted verdaderamente está fuera de sí. Usted dice que no había Dios en el Antiguo Testamento. Bueno, ¿cómo usted entonces reconcilia Hebreos capítulo 11, donde habla de todos los antiguos? Hebreos capítulo 11 dice que por la fe esta gente alcanzaron justificación. ¿Por la fe en quién? Si no conocían a Dios. ¿Cómo entonces que ellos alcanzaron su justificación? Hebreos, empezando desde Abel, Hebreos 11, versículo 4 dice, por la fe ofreció a Dios. ¿Cómo es que ofreció a Dios si no lo conocía? ¿Cómo es que ofreció a Dios? ¿Cómo es que ofreció a Dios y no lo conocía? Si no se conocía a Dios en el Antiguo Testamento. Usted está fuera de sí, usted no sabe lo que está argumentando. Usted está igual a su amigo Tony. Están chiflados los dos. Por la fe ofreció a Dios. Oiga bien, a Dios. Más excelente sacrificio que Caín. A Dios. Y si seguimos leyendo,
Todo el capítulo hebreo lo deja usted tumbado en el piso, porque habla de Abraham, habla de Noé, habla de Moisés, habla de David, habla de Sansón, habla de quién, de Isaac, de Jacob, habla de los profetas, habla de toda esta gente que según usted no conocieron a Dios, pero de una forma que nadie conoce, alcanzaron buen testimonio sin conocer a Dios. O sea, usted está viendo lo que esto está diciendo, se está escuchando usted mismo. Usted vino a ser aquí el payasito, o usted va a argumentar cosas concretas. Dice la Biblia que por la fe pasaron el mar rojo, 29, versículo 29, pasaron el mar rojo como en tierra seca. Por la fe, dice la Biblia, tumbaron los murallas de Jericó. ¿Quién lo hizo? Josué. Por la fe, Barak, Gedeón, Sansón, Jefté, David, Samuel. Dice que toda esta gente alcanzaron justificación por la fe. Pero ¿cómo que por la fe? Si a Dios no lo conocían. Usted está completamente errado, mi amigo. Ahora, ustedes quieren que le conteste lo de Jefté, porque ustedes se jactan de que no les contesté. No, es que no me da el tiempo. Ya los otros 5 minutos se los voy a dar en otro turno al pastor Julio. Pero esto es bien fácil. Perdón, lo que dice Josué, no de Jefté, perdón, lo que dice Josué de que Jehová no pudo, no es que Jehová no pudo porque es impotente o porque no tiene fuerza, no, el contexto le dice por qué, le dice el por qué, lo dice, se lo voy a leer rápidamente, Jueces 1:19, donde habla de que según Jehová no pudo, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de la montaña, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Si usted saca eso, dice, Jehová no pudo. No, usted tiene que leer el contexto. Eso es lo que ustedes no saben hacer. Leemos el contexto cuidadosamente. Y el contexto habla de que Dios no lo hizo por la rebelión de ellos. Jueces capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, el ángel de Jehová guió a Gilgal y a Bequim y dijo, yo saqué de Egipto y lo introduce, etcétera, etcétera. Vamos al versículo, dice, con tal, escuche bien, Dios le dijo, yo le voy a dar la victoria, con tal que ustedes no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi palabra o a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vosotros, para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Escuche bien, ¿por qué? No es que Dios tenía impotencia, que no tenía el poder, no, él tenía el poder, pero Dios les había hecho una promesa con una condición. ¿Y cuál era esa condición? Que ellos sirvieran fielmente a Jehová Dios, que no se fueran tras dioses ajenos. ¿Y qué pasó? Judá se volvió idólatra. Y entonces dice Dios, entonces yo no les voy a dar la victoria porque ustedes se han rebelado contra mí. No es porque Dios no pudo, es que, mire, no es omnipotente. Por favor, esos argumentos infantiles de niños de 4 o 5 años que no entienden las cosas. Ustedes ya son adultos, ya deberían entender esto. Un contexto fuera de su contexto, un pretexto para decir cualquier estupidez. No se debate así, se debate con su contexto. El contexto le dice en el capítulo 2, ¿por qué Jehová no lo hizo? Y es porque ellos se rebelaron, no porque Jehová no tenía el poder, sino porque ellos se rebelaron. Por eso fue. Todas las promesas de la Biblia están bajo una condición. El Señor dice que el que ama su palabra, el que lo ama a él, su palabra guardará. Ahí está una condición. Esa es una condición. El que lo ama a él, su palabra guardará. Usted no puede decir yo guardo las palabras del Señor y no amarlo, o después decir amarlo y no guardarlo. Hay condiciones, hay promesas con condiciones. Esa promesa en Jueces era una promesa con condición. Tienen 5 minutos. Bueno, vuelvo y repito, porque el supuesto contexto que nos mencionas, pues no lo encontramos racional. Creo que no coincide. Y eso no solamente lo noto yo, lo notan las demás personas que están conectadas. Vuelvo a leer porque nos quedamos nuevamente. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos. Y aquí dice por qué, o el motivo. No está diciendo porque no quiso,
porque estaban rebeldes y no los iba a complacer, no les iba a cumplir el caprichito de esta vez de entregarles la victoria como lo había venido haciendo continuamente o anteriormente. Si leemos y contextualizando en el mismo versículo, para que te des cuenta que el mismo versículo se responde, dice, los cuales tenían carros errados. Los otros no tenían carros errados. Quiere decir que estos tenían una mejor tecnología de guerra y por eso no les pudieron hacer frente. Eso es lo que está diciendo acá. Que no lo entendas y que te tengas que ir al otro para defender a Jehová, pues ese ya es otro punto. Bueno, vamos para ir avanzando, ¿verdad? Iba mencionando tu punto ahí, pero se me pasó por alto. Bueno. Bueno, la galería de la fe. Vamos a la galería de la fe. Dice ahí que todos ellos alcanzaron buen testimonio delante de Dios, pero lo hicieron ¿por qué? Por medio de la fe, porque creyeron, aun cuando estaban siendo engañados, ellos creyeron y a Dios le pareció bien que ellos hayan creído. Lo único malo es que fueron engañados. Es que aquí el punto no penses que es Dios el Padre el que los mandó a hacer todo eso. No, aquí está diciendo que después de todo, alcanzaron buen testimonio delante de Dios. Ahí sí está hablando del Dios verdadero mediante la fe, porque ellos no tenían la culpa de haber sido engañados por un ser oscuro, obviamente con mayor conocimiento y muchas artimañas que ellos en ese tiempo no conocían. Vámonos al verso 39 de tu galería de la fe, que está en el capítulo 11 de Hebreos. Dice, y todos estos, a todos los que mencionaste, toditos, está hablando de todos. Oí bien, por favor, aquí está la respuesta. Escuchen ustedes también. Y todos estos, a los que Manuel dice que alcanzaron buen testimonio delante de Jehová, escuchen. ¿Sí? Aquí viene la respuesta. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, porque fue la fe en ellos la que agradó al Padre. En otras palabras, el Padre les está diciendo, ustedes no tuvieron la culpa de haber sido engañados. Y luego dicen, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué no lo recibieron? Porque ¿quién se los prometió? Jehová de los ejércitos. Ahora, Jehová de los ejércitos les prometió, pero no lo alcanzaron. Lo está diciendo el apóstol Pablo en el libro de Hebreos capítulo 11 y verso 39 en adelante. Quiero seguir avanzando, si me queda un minuto todavía, y decir que nosotros no creemos que Jehová sea el verdadero Dios porque no cumple sus promesas. Y ahorita ya sin querer caímos en una respuesta bíblica. El libro de Génesis capítulo 8, 21 y 22, 2 versículos. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Escúchenlo para que te des cuenta qué mentiroso es Jehová. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, dice. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Ok, ahí está. Él está dando una promesa. Ahora veamos si cumple su promesa. Vámonos al libro de Isaías, capítulo 13, versos 4 al 9, para ver si de verdad ese Dios que dicen que es verdadero, cumple sus promesas. Estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruidos de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aunque porque cerca está el día de Jehová. Me regalas un minuto, te lo repongo. Porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror, angustias y dolores. Se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros como rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir a la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores.
Primero dice que sí entiende que el hombre es desde su juventud, tiene un mal corazón y que ya no, de todas formas, ya no tienes caso pelear con él, que no le va a hacer nada y que la tierra va a seguir así como está, pero al rato viene y dice el profeta Isaías que no. Entonces, ¿dónde está ahí la veracidad de este Dios? Sea todo hombre mentiroso, sea solo Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por favor. Ahí estamos. Perdón. Le doy los 5 minutos a usted, varón. Solo voy a tomar un minuto de los minutos que se pasó solo para responder lo último que dijeron. Rápidamente. Tony, tú no has leído todo lo que es Hebreos, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, no lo has leído todo. Tú solo te enfocaste en el último, casi en el último versículo. Pero ¿cómo es eso que Moisés, dice el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo. Óigame, eso fue Moisés, a quien ustedes dicen que es servidor de Satanás, quien alcanzó testimonio. ¿Por qué? Porque prefirió mejor riquezas, mayores riquezas, el vituperio de Cristo. Ahora falta que ustedes digan que Cristo es Satanás también. El vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿A quién servía Jehová? Perdón, ¿a quién servía Moisés? A Jehová. ¿En quién tenía su galardón? En Jehová. Y usted me va a decir entonces que viene Dios y le dice, oh, está bueno, Moisés, tú has servido al diablo todo este tiempo, pero te voy a salvar ahora. ¿Ah? Esa es la forma que ustedes piensan. No, hombre. El versículo último dice, y a todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y hay una respuesta, ¿por qué? Proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, Dios quiere bendecirlo a todos nosotros en unidad. No solo los del Antiguo Testamento, sino los del Nuevo. Y es por eso que Dios le está diciendo, voy a hacer esto con todos, para que no solo ellos sean perfeccionados, sino ustedes también. Por favor, ustedes no saben lo que están diciendo. Adelante, profesor. Amén. Bueno, ahorita sí quisiera, pastor, tomar unos 5 minutos. Usted me avisa cuando se esté terminando. Bueno, como yo estoy viendo que sí, primero empezamos con una pregunta y como dijo usted, tendríamos que salir de una para entrar a otra, pero bueno, estamos en este tema para ver si de verdad Dios hacía milagros o no. Yo quiero tomar este tiempo sin antes hacer lo siguiente. Quiero saludar a la audiencia del pastor Manuel Solís y con el permiso de él también, pues, invitarles a que visiten mi canal, se llama Resplandor Sublime. ¿Por qué lo digo? Porque ahí estamos aporreando, estamos correteando a todos los herejes y blasfemos. Digo esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, aquí en Omaha, Nebraska, aquí vive un señor a 2 horas y media, yo he estado con él en 2 ocasiones en su casa, se llama Ismael Ramírez. ¿Y cuál es el problema de ellos? ¿Por qué no entienden la Biblia? Ahorita, como le digo, estamos tratando esto, yo voy a leer, si quieren buscarlo ahí pueden verlo, sé que el tiempo apremia también, capítulo 7 de Éxodo. Quiero explicarles algo rapidito para poder entender, porque hasta ahora yo no entiendo por qué solamente agarran pasajes, solamente agarran lo que aparentemente es malo, pero no leen el contexto. Ellos ahorita están diciendo que Jehová es brujo, que Jehová es brujo. Entonces quiero leer lo que es Éxodo capítulo 7, versículos desde el 8 hasta el 13 y les voy a explicar algo rápido porque ahí es en donde voy a terminar yo. Y quiero explicarle esto. Dice, Éxodo capítulo 7, versículo 8, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Lo que pasa es
Dicen ellos que lo que Jehová hizo, porque por ejemplo en Éxodo capítulo 4 y versículo 3, Dios mostró, porque Moisés tenía sentimiento humano. Cuando Dios lo mandó, Moisés dijo, pero no me van a creer, ¿de parte de quién voy? Entonces Dios le mostró dos milagros. Cuando la mano de Moisés se volvió seca, luego se restauró como la otra carne, dice la Biblia. Esos son milagros y maravillas. Hay un dicho que yo digo, por eso es que les he dicho que por favor, si pueden visitar mi canal, se llama Resplandor Sublime. Este Ismael Ramírez, yo lo conozco, él dice, si no me conocen, a mí no hablen de mí. Bueno, pues si yo lo conozco, puedo decir que ese es un desastre de persona, porque realmente lo que dicen solamente es nada más lo que aparentemente está mal. Ellos dicen que Jehová es brujo, pero hay algo que yo siempre digo, que el diablo odia a Dios, pero se la pasa imitándolo en todo. Dice aquí la Biblia que primero Dios mostró sus prodigios, milagros y maravillas, y después ya los verdaderos hechiceros, los brujos, los hechiceros del faraón, fueron los que también copiaron lo que Jehová había hecho. Pero dice la Biblia que la vara de Aarón se tragó a las dos lombrices que habían hecho los brujos del faraón. Por eso es muy fácil entender, pero cuando a la gente se le entrega palabra, como lo hacen ellos, que yo veo que todos los que creen que Jehová es Satanás, lo único es que son buenos actores, pastor. Le quedaban 15 minutos, hermano. Solo le estaba mostrando ahí nomás. Bueno, adelante. 5 minutos. Bueno, me quedé esperando la respuesta del hermano Julio. Yo, pues, más lo noté como sacando de su corazón asuntos personales con un tal Ismael, que no sé quién es. Y la respuesta del tema creo que se evadió al 100%. Pero bueno, esto así es, esto así pasa. En los debates así es, cuando uno ya no puede responder, pues de plano tiene que ver con qué argumentos ocupa el tiempo. Vámonos a ver otras de las situaciones por las cuales nosotros no aceptamos que Jehová sea el Dios verdadero. Jehová promueve el canibalismo, y eso lo vemos en el libro de Deuteronomio capítulo 28, verso 53, con unos actos totalmente aberrantes, inhumanos totalmente, abominables bajo todo punto de vista. Cualquier persona en su sano juicio que sepa contar del 1 al 10 se resistiría a aceptar semejante aberración. Deuteronomio capítulo 28, verso 53. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Luego dice, luego encontramos otro versículo alusivo, Lamentaciones capítulo 4, verso 10. Lamentaciones es del profeta Jeremías, y vamos también a entrar un poquito de materia con lo que hizo el profeta Jeremías con esta obra literaria de Lamentaciones. Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿Del pueblo de quién? Del pueblo de Jehová. O sea, podemos ver escenas totalmente grotescas, abominables, protagonizadas obviamente en el Antiguo Testamento, el reino de las tinieblas, donde gobernaba Jehová de los ejércitos. Por último, pues, bueno, no tan por último, para seguir avanzando, Lamentaciones, capítulo 2, verso 20 y 21, dice el profeta Jeremías: mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado. Él le hace una pregunta. Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, y luego dice, no perdonaste. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Todo lo contrario.
Que hay que perdonar. Que tenemos que perdonar 70 veces 7, no solo una vez. Entonces yo no puedo, yo me resisto a creer bajo todo punto de vista lógico y racional que el papá sea así y que el hijo no, y que lo asocien con una figura, o sea, que la figura tan noble, tan sublime, tan divina, como la figura de Jesús, la asocien Con un ser tan perverso. de parentesco con un ser tan perverso y oscuro. O sea, que mate a los niños, que sus propias familias coman a sus propios hijos, que los devoren, cuando el mismo Jesús dijo, regañó a los discípulos, escuchen, los regañó tan solo porque no querían que se les acercara. En una ocasión los niños a Jesús, le dice, déjenlos, dice que Jesús se indignó por eso. Si Jesús se indignó porque le prohibieron a un niño acercarse y le hicieron un desprecio, diciendo que el reino de los cielos es de ellos, imagínense cómo Jesús se va a sentir que su, entre comillas, su supuesto padre venga y ordene que se coman y devoren a los niños. Por Dios santo, yo creo que esto de verdad no tiene nombre. Y encontrar la explicación, justificación a esto, yo mejor, a mí me daría vergüenza venir todavía tratar de exponer argumentos en contra de algo tan lógico, tan racional, que vuelvo y repito, alguien que sabe contar del 1 al 10 se quedaría callado. Si a mí me interpusieran estos argumentos, callado me defendería más. ¿Vas a hablar algo? No. Sigan, por favor. Bueno, como se ve, tiene la costumbre de tirar versículos a lo loco y sin dar ningún tipo de contexto. Esto es lo que usted llama ignorancia. Mire, esto es lo que usted ve esos dos ahí, esos dos son ignorantes, porque ellos sacan el contexto fuera de su contexto. Pero ¿por qué no citan Proverbios 19, 17 y 18? Dice, a Jehová presta el que da al pobre. ¿Ustedes dan a los pobres? ¿Ustedes dan a los pobres? Usted presta a Jehová entonces, porque dice la Biblia que a Jehová presta al que da el pobre. Imagínense, Satanás es el que está hablando esto según ellos. Mire lo que dice la Biblia. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Zacarías capítulo 7, versículo 9. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad, juzgar conforme a la verdad. Ah, no, pero es que es el diablo que está mandando a la gente a juzgar conforme a la verdad. O sea, ustedes tienen al diablo diciéndole a la gente de que juzguen según la verdad. Ustedes están tan trastornados que no se puede creer lo que están diciendo. O sea, a mí me está dando pena ahora. Imagínense. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia, haced misericordia. ¿Quién lo dijo primero? ¿Quién lo dijo primero? ¿Quién fue el que vino enseñando misericordia primero? No fue Jehová Dios. Haced misericordia. Pero es que Jehová mataba. ¿Y acaso el Dios todopoderoso, el Dios de toda la tierra, el del cielo, el del universo, no puede quitarte la vida a ti? ¿Quién te creó? ¿Quién eres tú? Tú eres creación. Tú eres creación. Tú no puedes decirle al creador, no me quites la vida. El creador tiene todo el derecho para hacer contigo lo que él le plazca. Ah, no. Dice el apóstol Pablo, ¿quién entenderá la mente del Señor? ¿Y quién será su consejero? Es más, la Biblia dice, el Padre da vida y ha dado potestad para que el Hijo dé vida y da a quien Él quiere. Jesús le da vida a quien Él quiere. Y si ustedes dos están vivos hoy es porque Jesús quiso. Si Jesús no hubiera querido, ustedes amanecen muertos. Amanecen muertos. Si Jesús no hubiera querido levantarlos en este día y los levantó para dejarlos en vergüenza en esta noche, ¿para qué? Para que ustedes sepan respetar la palabra de Dios. Con esa risa se presentarán delante del Señor y van a tener que dar cuentas. Zacarías otra vez 10. No oprimas a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni a ninguno piense mal en su corazón. Ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Quién lo habló primero? Jehová. Ah, pero estos versículos no les conviene que lean. No, eso no, porque esos aman de la amabilidad, de la bondad de Dios. Escuchen bien lo que dice Romanos, para que ustedes se den cuenta. Romanos. Esto es lo que no se dan cuenta todavía. Dice Romanos,
Mirad pues, versículo 22 del capítulo 11, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Dios es severo y también bondadoso. Dios es severo y también bondadoso. Ahí donde viene la escritura, porque horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Pero ustedes no saben Biblia, ustedes solo saben repetir lo que dicen otros. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, dice Pablo, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Oiga bien, Pablo predicando de un Dios que es severo. Sí, porque Dios es severo con los rebeldes, pero es bondadoso con los obedientes. ¿O acaso usted no es así con sus hijos? ¿Por qué castiga a sus hijos entonces? ¿Sabe quién los manda a castigar? Jehová. Jehová es el que dice que castiga a tu hijo. ¿Y por qué los castiga entonces? Es Jehová el que dice que el castigo es un afecto de amor para el hijo. Es Jehová el que lo dice. No, pero ustedes dicen que no. No, ustedes están fritos. Mire lo que dice Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Castiga a tu hijo mientras hay esperanza. Ustedes castigan a su hijo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ustedes lo disciplinan. ¿Sabe quién se lo mandó? ¿Sabe quién lo mandó? ¿Sabe quién mandó eso para que lo hiciera usted? ¿Sabe quién le enseñó? Jehová, a quien ustedes dicen que es el diablo. Jehová fue el que le dijo a usted, castiga a tu hijo para que sea un hombre de bien cuando crezca. Castígalo, enséñalo, instrúyelo. Ustedes no saben lo que dicen. No saben lo que dicen. Adelante, los 5 minutos. Los otros 5 minutos los toma el pastor Julio. A ver, Manuel, estás diciendo que Jehová es el que dice que hay que castigar y corregir a los hijos. Yo estoy de acuerdo que los hijos hay que enseñarlos, corregirlos, cuando hay necesidad de corregirlos, pero más que todo eso es orientarlos para evitar correcciones. Ahora, cuando hablamos de corregir a un hijo, decime vos cuántas veces te has comido a un hijo, lo has cocinado, te lo has comido, porque es que, mira, pues, aquí el punto no es la corrección, Manuel, aquí el punto no es la corrección, y por favor no evadas el tema central, lo grotesco de lo que Jehová hace acá. O sea, no asocies un castigo, algo que es algo cotidiano entre padres de familia y sus hijos, con una total aberración, un acto satánico que no lo puede hacer nada más y nada menos que el mismo Satanás. Y si Jehová no fuera Satanás, yo digo que es peor que Satanás. Porque yo he corregido a mis hijos y en algún momento tal vez los he tenido que castigar, pero nunca me he comido a un hijo, ni mucho menos lo he sacado del vientre de su madre cuando ese niño todavía ni siquiera sabe qué es corrección y me lo voy a comer. Estás diciendo algo totalmente descabellado porque asocias la corrección para justificar esta estupidez grandísima que hace este falso Dios. Y decís, ¿y qué hay de los niños entonces que Jehová dijo que los sacaran de los vientres y se los comieran? Decime, ¿qué falta cometió ese niño para que le castiguen de esa manera? Nos estás llamando tontos, estúpidos y un montón de cosas. Pero si te das cuenta, lo que yo te digo te confronta de tal manera que te frustra, lo puedo ver en tu mirada. Estás a punto de quebrarte. Y mira, yo quiero que la gente que está acá entienda realmente la verdad de Cristo y que salgan ya de ese sistema diabólico y religioso. Por favor, salgan de ese engaño, huyan mientras puedan, busquen la luz de Cristo. Si vamos a decir que tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que tratarnos con respeto y actuar como tales. ¿Sí? Entonces, tus acciones no son coherentes con lo que dices y menos tus respuestas son totalmente inconsistentes. Eso y aún yo no recibo mi respuesta, ¿por qué Jehová habita en oscuridad? Incluso tengo otro texto más que dice, ahorita lo tengo aquí, dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos, eso es en Éxodo 20:21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Nuevamente, Jehová está en la oscuridad. ¿Por qué? Si Cristo es luz, ¿por qué Jehová es oscuridad?
¿O será que cuando Cristo Puede ser. se convirtió en luz, o sea, cuando Cristo vino y era luz, entonces el Padre supuestamente de Jesús se convirtió en luz también? ¿Será algo así? Porque si Jehová, eso fuera oscuridad, aún sigue siendo oscuridad. Cristo es luz y sigue siendo luz. Eso es lo que yo creo, lo que yo veo. Y les digo algo, nosotros, nuestro punto es Cristo. Amamos a Cristo, tenemos a Cristo Y en amamos a nuestro nuestro prójimo, corazón. los amamos a ustedes. La idea de esto no es pelear con nadie ni llegar a contradicciones, sino que simplemente que las personas puedan ver y darse cuenta de que hemos sido engañados toda la vida. Es una vida completa creyendo en un Dios oscuro Cuando hay un Padre bueno. y nosotros somos seres de luz. Por eso buscamos la luz. Entonces nosotros, nuestro anhelo es buscar a Cristo. Otra de las cosas que quiero hacer una observación. Ustedes saben en dónde fue hecho el canon bíblico. Ustedes saben quiénes fueron los que hicieron la Biblia. ¿Saben ustedes por qué motivo hicieron la Biblia? ¿Están seguros de eso, de saber la verdad? ¿Por qué fue que hicieron el canon bíblico? ¿Y quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quiénes estaban en el concilio donde se hizo el canon bíblico? Porque si creen plenamente que la Biblia, deben de saber quiénes fueron realmente los que lo hicieron y que no eran personas inspiradas por Dios. Lo siento, pero cualquiera que me esté escuchando, investigue, no se deje llevar solo por lo que le dicen sus líderes. Investiguen por su propia cuenta y se van a dar cuenta quiénes realmente hicieron el canon bíblico, para qué lo hicieron, ¿verdad? ¿Qué tan manipulado está? Y allá entonces ya podrán decir, oh, estos locos, estos herejes tienen lógica. Esto. Tiempo. Ok, hermano Julio, respóndale ahí a los argumentos que ellos han dado. Bueno, en primer lugar, quisiera decir que decir, por ejemplo, que Jehová es Satanás, eso es por lo mismo que dije al principio, es por no leer el contexto. La verdad que para hablar, para hacer un debate, yo pienso que se debería prolongar un poco más el tiempo para salir de un punto primero y después pasar a otro. Quizá más adelante surja esto si todos estamos dispuestos. Ahora, me dicen que hay una pregunta que me hicieron, la verdad no puse atención, no sé cuál será, pero respondiendo un poco a lo que han dicho, quiero decirles también, por ejemplo, la profecía, en donde en unas versiones de Biblia yo siempre he enseñado esto, y siempre digo que, por ejemplo, la Reina Valera es una Biblia que se formó, que se hizo, pero no es como acaba de decir el caballero ahí, que no fue inspirada por, eh, como dice la Biblia. La Biblia al contrario dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Mucha gente dice, pero fue escrita por hombres, pero no cualquier hombre, dice la Biblia, que fueron hombres escogidos por Dios. Pero ¿quién pone esas ideas a las personas? Solamente el diablo, que siempre ha querido destruir la palabra de Dios. Ese fue el propósito del diablo. E indujo a Faraón para poder perseguir y matar también. Por ejemplo, cuando vamos a, a meditar lo que dice la palabra de Dios en esos pasajes que supuestamente se oyen mal, que destruirás a tus hijos y los estrellarás, dicen algunas versiones. Yo digo siempre esto también. Hay versiones y versiones y versiones, y la Biblia es la copia de la copia de la copia de la copia de la Biblia. Sabemos que originalmente Dios inspiró la palabra de Dios, su palabra, originalmente en hebreo, griego, arameo, y ahí la palabra es perfecta. Ahora, ¿por qué nosotros decimos a veces que el 99% de la Biblia es confiable, pero el 1% tal vez no? Porque la Biblia misma dice que introdujo ahí la pluma mentirosa del escriba. Y por eso es que ustedes escuchan que en Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, pero esos son errores de traducción, de eso no tiene la culpa Dios. Son cosas, por ejemplo, si vamos a meditar eso que estamos estudiando y estamos diciendo,
de que cómo alguien se va a comer, primero va a matar a sus hijos y se los va a comer. ¿En dónde viene esa profecía? Lo que muchas veces la gente no sabe es que lo que se escribe ahí o lo que aparece en la Biblia, todo eso a veces, esas profecías a veces tienen doble o a veces hasta triple cumplimiento, como lo es el Apocalipsis también. Mucha gente no entiende eso. Ahí, por ejemplo, no se está hablando exclusivamente de algo que realmente ya sucedió. Uno no sabe, por ejemplo, cuando la gente iba cautiva de un lugar a otro. Y ciertamente habían cosas que para el ojo humano no era literal, no era real. Pero esa profecía se va a cumplir en el final de los tiempos también cuando todo se complique. Pero no es que realmente sea un... Por eso yo siempre digo esto también. La Biblia no solamente es de un sentir, a la Biblia se le tiene que entender en por lo menos tres formas diferentes, que es la literal, la espiritual y la simbólica. Esta gente lo que pasa es que siempre quiere todo literal. Y por eso es que hace un momento mencioné un montón de cosas, porque por eso les digo, todos los que creen que Jehová es Satanás, se va a evidenciar rápido que no es así. Se va a evidenciar rápido que no tienen la razón. Y a nosotros no nos cuesta nada demostrarlo, porque nosotros no tenemos que quitarle a la Biblia, ni agregarle, ni cambiarla, ni modificarla. Por ejemplo, si ahorita hablo de muchas cosas, no sé cuánto tiempo me queda, pastor. Un minuto. Si yo ahorita voy a hablar de quienes creen, por ejemplo, que Jehová no es Dios, hay muchísimos, aunque delante de todos nosotros no son ni una gota en medio del inmenso mar, la verdad. Pero contando así literalmente, son muchas personas que están, como dice la palabra de Dios en Timoteo, engañando y siendo engañados, están perdiendo a la gente, la verdad. Entonces, por eso es que nosotros estamos aquí para predicar la palabra de Dios tal cual y como está escrita, sin quitarle, sin agregarle, sin adulterarla, sin modificarla. Manuel, no sé si podemos tomar un par de minutos. Queremos despedirnos. Queremos despedirnos. Quiero agradecerle al pastor Julio, porque yo sé que él hace su mejor intento por poder tal vez responder a unas preguntas tan directas y tan contundentes, tan precisas. Y quiero agradecerte, Manuel, por el espacio que nos has cedido para poder compartir con todos nuestros amigos, tanto tus suscriptores como los nuestros del canal Rompiendo Tinieblas, por el cual también estamos retransmitiendo en vivo este video. Queremos decirles, amados hermanos, que esto no es nada personal. Si en algún momento tal vez yo me exasperé y dije algo que los ofendió, les ruego por favor, y lo hago aquí público delante de todos los que nos están viendo, y lo digo con mucha satisfacción, les digo por favor, perdónenme porque yo sé que muy pronto va a llegar el momento y en el que vamos a estar unidos como un solo cuerpo en Cristo. Ciertamente hoy hay muchas discrepancias que nos hacen estar un poco alejados e indiferentes, pero yo creo que todo eso va a ser disuelto por la misma gracia y la verdad del conocimiento de Cristo. Les mando un fuerte abrazo, muy sincero, muy afectivo, y espero que muy pronto podamos compartir una vez más un tiempo para bendecir a todas las personas que nos están escuchando. Joel, por favor, despedite con unas palabras ahí con los hermanos. Sí, así es. Gracias por habernos sintonizado, por sus mensajes, por todo por las expresiones. Gracias por estar con nosotros y gracias a Manuel, Pastor Julio, por habernos atendido y pues un fuerte abrazo para ustedes, para el público y hasta una próxima. Quería, como ellos comenzaron, me tocaba a mí responder, pero ellos no quisieron argumentar más. Obviamente habíamos dicho 1 hora y media, pero me tocaba a mí responder, porque como ellos comenzaron, a mí me tocaba cerrar. Pero bueno, aparentemente, pues, se acabó el asunto. Justamente cuando iba a responder yo acerca de los niños y todo eso,
Ya, pero si me da el tiempo, yo respondo. Si quiere. ¿Está bien? Me tomo entonces 5 minutos rápidamente y respondo rápido, lo más rápido que puedo. Bueno, en cuanto a comer los niños, como dice Jeremías 19:9, y creo que era otro versículo, otro capítulo más, o libro de la Biblia, creo que Ezequiel, si no me equivoco. Lo que nuestros amigos no entienden es que Dios los estaba entregando a esta gente, y es por eso que nosotros tienen que entender el contexto bíblico. Esta gente ya ofrecían sus hijos a Moloch. Esta gente ya ofrecían sus hijos a Moloch. Eso es lo que ustedes no entienden. Ya ofrecían sus hijos al diablo, a Moloch, a Baal. Entonces Dios les dice, esto será aún mayor castigo sobre ustedes. Y les haré, ya que ustedes persisten en su pecado, en ofrecer sus hijos a Moloch, y les haré. Ahora, dice, pero ¿qué culpa tiene un niño inocente? Mi amigo Tony, ¿usted cree que los niños son de Dios, sí o no? Sí, los niños son de Dios. Y dice la Biblia que de ellos es el reino de los cielos. Entonces, para el Señor es mejor, mucho mejor, que ese niño vaya al reino de los cielos y no se pierda en esta tierra, que dejarlo nacer. ¿Usted no entiende eso? A usted lo dejó nacer y mire cómo está. Mire cómo está. Blasfemando contra su nombre. Mire cómo está. Entonces, usted tiene que, pues obviamente usted no va a entender porque usted no puede entender la mente del Señor, ni yo tampoco, ¿verdad? Hacemos lo mejor que puedo interpretando los textos correctamente según su contexto. No se puede sacar un contexto así nomás. Mire, Dios le mandó a matar a sus propios niños y comerse. No, era parte del castigo, algo que ellos ya estaban haciendo. Ellos ya estaban haciendo esto. Se los ofrecían Moloch que se los comían. Ellos ya estaban haciendo. Dios nunca los mandó a hacerlo. Es más, el Levítico habla de muchas leyes y Dios les dijo específicamente que no hicieran eso, que no le ofrecieran a Moloch, que no comieran carne humana, que no. Entonces ya Dios les había dicho esto desde el principio, pero ellos se rebelaron. ¿Y qué hicieron? Fueron ante Moloch y empezaron a ofrecerle sus hijos a Moloch. Eso es lo que ustedes no entienden. Todo el contexto de la Biblia se tiene que, mire, los versículos se tienen que contextualizar. Ahora termino con esto. Dicen ellos de que un día llegaremos a la unidad. No, yo nunca puedo llegar a la unidad de esta doctrina y unirme con esta doctrina cuando Jesús dice, y vuelvo al primer texto que citamos en Juan 8:54, que el Dios que ellos llamaban Dios es su propio Padre. Entonces yo no puedo decir Jehová Satanás. Es más, cuando en Job dice que Jehová habló con Satanás y en Zacarías Jehová dice, Jehová te reprenda, oh Satanás. Entonces, ¿cómo es que Jehová es Satanás? Y vemos a Jehová reprendiendo a Satanás, y vemos a Jehová hablando con Satanás, y después vemos al Señor diciendo que el Dios de ustedes, a quien vosotros llamáis Dios, quien era Jehová, es mi Padre. Entonces, eso no lo pudieron contestar. Más bien, brincaron a otro tema porque no se pudo contestar. Pero bueno, lo que sí quiero decir, ya quitando esto, quitando lo que he argumentado y todo eso, es que ustedes pueden sentarse, analizar los argumentos, ¿verdad? Y usted va a analizar quién se sujetó al contexto de la Biblia. Usted no puede solo agarrar una oración de un libro y leerlo y decir, esto significa esto, sin leer todo el capítulo, sin leer todo el libro, sin leer toda la Biblia, porque si no llega a interpretaciones erradas. Entonces usted tiene que sentarse, usted como el que está viendo, 63 personas que están viendo, usted va a sentarse, escuchar esto, leer y mirar el contexto, qué es lo que se está hablando, por qué dice esto. Eso es lo que hace un buen lector. Un buen lector hace eso. Por eso Jesucristo decía escudriñar las sagradas escrituras, porque vosotros parece que en ella encontráis la vida eterna. Entonces eso es lo que usted tiene que hacer, no sacar los textos fuera de su contexto. Rompiendo Tinieblas, gracias por aceptar la invitación. Verdaderamente mi deseo es que ustedes salgan de esta herejía, esta mentira. Eso es mi deseo, ¿verdad? Pero eso solo Dios se lo puede conceder si es que Dios desea tener misericordia de ustedes, como le dijo Pedro a aquel brujo. Si Dios permite y Dios quiere tener misericordia de ti, pues está bien, y si no, pues ¿qué se puede hacer? Yo no soy más misericordioso que Dios, y
Dios va a poner en orden las cosas. Cualquiera que blasfeme contra su espíritu no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, gracias, Pastor Julio, gracias por apoyarme en este debate. Y hasta ahí termina mi tiempo. Que Dios les bendiga y se lo guarde. Y primeramente Dios, si Dios permite lo todavía, será